Mi último deseo era pasar mi última noche de vida con una joven que aceptara estar conmigo por voluntad propia. Cuando esas palabras salieron de la boca de un preso condenado a muerte, el silencio se apoderó de toda la prisión. Los oficiales se miraron unos a otros, sin saber qué decir. Los guardias murmuraban que ningún ser humano cumpliría ese deseo. Sin embargo, la ley exigía respetar la última voluntad de un prisionero. Así que él dijo: anuncien esto afuera. Y el anuncio fue hecho en las calles de la ciudad, en los barrios y en las plazas de México. Pasaron las horas y nadie apareció. Entonces el prisionero tomó una decisión que dejó a todos sin aliento. Con un gesto lento señaló a una de las oficiales jóvenes de la prisión y dijo: si nadie viene de afuera, entonces quiero pasar mi última noche con ella. Aquella frase cayó como un rayo. Todo el personal quedó inmóvil. Mi nombre es Mariana López. Soy una oficial de alto rango en el sistema penitenciario mexicano. Mi vida ha transcurrido entre tribunales, cárceles y criminales. He visto miles de rostros, algunos despiadados, otros aparentemente inocentes, pero el preso número 804 era completamente diferente. En sus ojos había una profundidad extraña, como si estuviera desconectado del mundo. No reía ni hablaba. Era como si hubiera roto su vínculo con las palabras. Yo no podía llamarlo inocente del todo, pero tampoco un criminal en el sentido puro. Un día recibí la orden. Al preso número 804 se le ejecutaría en 2 días y yo debía averiguar cuál era su última voluntad. Pensé que pediría ver a algún ser querido o tal vez comer algo especial. Me acerqué con cuidado y le pregunté: Arístides, ¿cuál es tu último deseo? Él me miró directo a los ojos y con voz seria dijo: mi deseo es pasar mi última noche con una joven que acepte estar conmigo por su propia voluntad. Quedé sorprendida ante aquella petición tan insólita. Informé a mis superiores. Según la ley, la última voluntad debía respetarse, así que el comisario ordenó anunciarlo en las calles, mercados y plazas de México. El preso número 804, condenado a muerte en 2 días, desea pasar su última noche con una joven que voluntariamente acepte. Si alguna mujer está dispuesta, que se presente en la prisión. El anuncio resonó durante todo el día. Sin embargo, nadie apareció. El silencio en la cárcel se volvió pesado. Entonces el preso hizo algo que nos dejó helados. Señaló a la oficial Ángela Ramírez y dijo: si nadie viene de afuera, entonces quiero pasar mi última noche con ella. Yo llevé a Arístides al despacho del comisario. Él lo miró con atención y le preguntó suavemente: hijo, ¿cuál es tu último deseo? Nunca había escuchado al comisario hablar con un tono tan humano a un prisionero. Quizá entendía que el caso del preso 804 era distinto. En México, muchas veces los verdaderos culpables caminan libres mientras los pequeños delincuentes se pudren en prisión. Arístides respiró hondo y repitió con serenidad: mi último deseo es pasar mi última noche con una joven que acepte estar conmigo por voluntad propia. Al oír esas palabras, el tiempo pareció detenerse en la habitación. Todos los oficiales se miraron unos a otros. Nadie podía creer que un condenado hiciera semejante petición. Tras un momento de silencio, el comisario habló con firmeza: ese deseo no es fácil de cumplir. ¿Qué mujer vendría sabiendo que mañana por la mañana serás ejecutado? No tienes dinero ni conexiones. Eres de una familia humilde, Arístides. Ese deseo es imposible. Elige otra cosa, comida o ver a algún familiar. Haremos lo posible por concedértelo. Pero Arístides, tranquilo, contestó: señor, ese es mi único deseo y sé una manera de que se cumpla. Hagan el anuncio en todos los barrios, en todos los mercados. Si alguna mujer viene por su propia voluntad, lo demás será cuestión del destino. Todos estábamos atónitos, pero la ley nos obligaba a respetar la última voluntad de un prisionero. Así que nuevamente se hicieron anuncios por toda la Ciudad de México. El preso número 804, condenado a muerte en 2 días, desea pasar su última noche con una joven que acepte estar con él voluntariamente. Si alguna mujer está dispuesta, que venga a la prisión. El eco de aquel mensaje recorrió calles, plazas y vecindarios. El corazón me decía que nadie vendría bajo tales condiciones. Pero una hora después, un guardia llegó corriendo y jadeando. Señora, hay una muchacha vestida de novia en la puerta de la prisión. Está acompañada de un sacerdote. Al escuchar eso, el comisario y yo fuimos rápidamente hacia la entrada. Frente a nosotros estaba una joven de apenas 17 o 18 años, vestida completamente de novia, impecable de pies a cabeza. A su lado, un sacerdote con un registro de matrimonio en la mano. Nos quedamos en shock. ¿Quién era aquella chica? ¿De verdad venía a cumplir el deseo del preso? El comisario
notario preguntó con seriedad: «Padre, ¿quién es usted? ¿Y quién es esta muchacha?» El sacerdote suspiró y respondió: «Ella vino a mí esta mañana y me dijo que necesitaba ir inmediatamente a la prisión. Le pregunté por qué y me confesó que el hombre condenado a muerte es su amado y que desea pasar con él su última noche por voluntad propia». La noche en México se extendía como un manto pesado, cargado de secretos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. En el aire se mezclaba el olor a tierra mojada con un silencio inquietante que parecía observar a cada paso. Después de los sucesos que estremecieron a la familia Ramírez, en la primera parte de esta historia, el miedo no había desaparecido. Al contrario, había crecido, como si se alimentara del dolor y la confusión de quienes aún permanecían en esa vieja casa. Mariana, la hija mayor, apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba voces susurrando su nombre. Eran murmullos en un español antiguo, palabras que no lograba entender pero que le helaban la sangre. Una noche, decidida a enfrentar lo que fuera que habitaba allí, tomó una vela y caminó hacia el sótano. El crujido de la madera bajo sus pies sonaba como lamentos que la seguían con cada paso. El sótano era húmedo, oscuro y tenía un olor penetrante a hierro oxidado. En una esquina, Mariana encontró un viejo baúl cubierto de polvo. Lo abrió lentamente y dentro descubrió documentos amarillentos con fechas del siglo XIX. Los papeles hablaban de un ritual prohibido realizado por un grupo de colonos que habían llegado al norte de México durante una época de hambruna y desesperación. Esos rituales prometían abundancia, pero exigían sacrificios humanos. El corazón de Mariana comenzó a latir con fuerza. No podía creer lo que leía. ¿Era posible que su propia familia hubiera heredado esa maldición? Entre los documentos también había nombres de personas desaparecidas en pueblos cercanos, con una misteriosa conexión hacia su linaje. Mientras tanto, don Julián, el abuelo, escuchaba ruidos en el patio. Salió con una linterna y lo que vio lo dejó paralizado. Figuras oscuras se movían lentamente entre los árboles, como sombras sin cuerpo. No eran ladrones ni animales, eran presencias que parecían flotar, con rostros deformados por el sufrimiento. Una de esas figuras se detuvo frente a él, levantó la cabeza y sus ojos rojos brillaron en la penumbra. Don Julián retrocedió, rezando en voz baja, pero las figuras comenzaron a rodearlo, como si lo conocieran. De repente, un grito desgarrador vino desde dentro de la casa. Era Mariana. Don Julián corrió hacia adentro, dejando caer la linterna. Al llegar al sótano, encontró a su nieta en el suelo, temblando y señalando hacia el baúl abierto. Las paredes del sótano parecían moverse, respirando como un ser vivo. Un murmullo grave llenó el aire. El pacto no ha terminado. La familia Ramírez comprendió que no estaban frente a simples fantasmas. Había algo más profundo, un pacto ancestral ligado directamente a su sangre. El silencio del pueblo, los rumores de desaparecidos, todo tenía un mismo origen: esa casa y la maldición que venía desde hace generaciones. Los días siguientes fueron un tormento. Mariana veía sombras en los espejos. Su madre escuchaba pasos en los pasillos y los animales del corral aparecían muertos cada mañana, sin explicación. Nadie en el pueblo quería acercarse a la propiedad y los pocos que sabían algo solo advertían en voz baja: esa tierra nunca debió tocarse. La tensión creció cuando encontraron un símbolo grabado en la puerta principal. Era el mismo que aparecía en los documentos antiguos: un círculo rodeado de cruces invertidas y letras en náhuatl mezcladas con latín. Don Julián recordó que de niño escuchó hablar de un grupo secreto en México, llamado la Hermandad del Fuego. Decían que eran hombres que habían vendido su alma para obtener poder y riqueza, y que sus descendientes siempre estarían marcados. Mariana decidió que ya no podían huir. Si querían sobrevivir, tenían que enfrentar el origen de esa oscuridad. Con la ayuda de un sacerdote del pueblo vecino, comenzaron a preparar un ritual de purificación. El padre Esteban advirtió que sería peligroso. Si rompen el pacto, la casa entera podría devorarlos. Si fallan, la sangre pedirá más sangre. La noche del ritual, el viento soplaba con fuerza y la luna estaba cubierta por nubes negras. Dentro del sótano, encendieron velas alrededor del símbolo. Mariana sostenía el documento original mientras el sacerdote recitaba oraciones en latín. Las paredes comenzaron a vibrar y una voz gutural se escuchó: nadie rompe lo eterno. Las velas se apagaron de golpe,
dejando la habitación en oscuridad total. El frío era insoportable, como si hubieran abierto una puerta al inframundo. De pronto, el suelo se abrió, revelando un abismo donde manos espectrales trataban de salir, arrastrando todo a su alrededor. Mariana gritó, aferrándose a la mano de su madre. El padre Esteban continuó el rezo, aún más fuerte, mientras objetos volaban por el aire. En un instante, las figuras oscuras aparecieron en círculo, rodeando a la familia. Sus rostros deformados eran los mismos de los nombres que Mariana había leído en los documentos. Eran las víctimas del pacto, condenadas a vagar por la eternidad. Una de ellas, con voz rota, se acercó a Mariana y susurró: «Tú eres la llave». El sacerdote levantó la cruz y ordenó: «En el nombre de Cristo, rompo esta cadena maldita». Un estallido de luz llenó el sótano, y las figuras comenzaron a gritar. El suelo temblaba, las paredes se agrietaban, y la casa entera parecía a punto de derrumbarse. Mariana, con lágrimas en los ojos, lanzó los documentos al fuego de las velas encendidas. Los papeles ardieron, liberando un humo negro que se elevó hasta desaparecer. El silencio volvió, pesado y profundo. Cuando todo terminó, la familia Ramírez estaba exhausta, rodeada de cenizas y escombros. La casa había quedado en ruinas, pero el aire era diferente, más ligero. Sin embargo, Mariana no podía olvidar las últimas palabras de aquella sombra: «Tú eres la llave». ¿Qué significaba eso? ¿Era realmente el final del pacto o solo el comienzo de algo mucho más oscuro?